este mensaje, entenderá la diferencia entre compartir con sabiduría y exhibir compulsivamente, y esa diferencia transformará sus relaciones. Lo primero que necesita entender es esto: cuando no puede guardar nada en privado, cuando tiene que contar todo lo que le pasa, eso revela algo sobre su corazón. Revela que está buscando en las personas lo que solo Dios puede darle. Escuche bien. Hay 3 cosas que buscamos cuando contamos compulsivamente. Primera cosa, buscamos identidad. Cuando su valor depende de cuánta atención recibe su historia, cuando se siente invisible, si no está constantemente compartiendo, cuando mide su importancia por cuántas personas conocen los detalles de su vida, eso no es extroversión. Eso es búsqueda de identidad en el lugar equivocado. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué siente esa urgencia de contar lo que le pasa? Piense en esto. Cada vez que algo sucede en su vida, bueno o malo, ¿cuál es su primer impulso? ¿Acudir a Dios en oración o correr a contarle a alguien? Cuando enfrenta un problema, ¿su primer instinto es buscar la presencia de Dios o buscar a quién contarle su drama? Cuando recibe una bendición, ¿su primer pensamiento es agradecer en intimidad con el Padre o publicarlo para que todos lo vean? Y no me malinterprete. No estoy diciendo que esté mal compartir su vida con otros. Dios nos creó para comunidad, para compañerismo, para edificarnos mutuamente. Pero hay una diferencia gigantesca entre compartir con propósito y narrar compulsivamente, entre testificar lo que Dios ha hecho y buscar que otros validen su experiencia, entre construir relaciones profundas y usar a las personas como terapeutas emocionales gratuitos. Segunda cosa, buscamos validación. Cuando cuenta todo lo que le pasa, lo que realmente está diciendo es: confirma que mi vida importa. Confirma que lo que siento es válido. Confirma que soy suficientemente interesante. Y cada comentario, cada reacción, cada muestra de interés se convierte en una dosis temporal de validación. Pero como toda droga, nunca es suficiente. Siempre necesita más. Gálatas 1:10 pregunta algo poderoso. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y luego viene la declaración fuerte. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿No puede servir a 2 audiencias? ¿No puede vivir para la aprobación humana y para la aprobación divina simultáneamente? Tiene que elegir. Tercera cosa, buscamos propósito. Cuando necesita que otros conozcan cada detalle de su vida para sentir que su vida tiene sentido, cuando se siente vacío si no está constantemente narrando su existencia, cuando mide su propósito por cuánta reacción genera su historia, eso revela que no ha encontrado su propósito en Dios, porque su propósito no es entretener audiencias, no es ser el centro de atención, no es tener la historia más dramática o más interesante. Su propósito es conocer a Dios, reflejar su carácter, caminar en obediencia a Él. Y ese propósito no necesita narrador de fondo, no necesita audiencia, no necesita validación externa, porque cuando su identidad está en Cristo, cuando su validación viene de Él, cuando su propósito es glorificarlo, algo poderoso sucede. Ya no necesita contar todo, porque ya es suficiente. Amén. Ahora bien, déjeme mostrarle lo que pierde cuando vive contando todo lo que le pasa, porque hay un costo, y ese costo es mayor de lo que imagina. Primero, pierde el espacio sagrado donde Dios habla. Cuando su vida se convierte en una transmisión en vivo constante, cuando todo el mundo tiene acceso a cada pensamiento, cada emoción, cada situación que atraviesa, pierde algo invaluable. Pierde el espacio sagrado donde Dios puede hablar a su corazón sin interferencias. Piense en esto.
Si inmediatamente después de cada experiencia corre a contarla, ¿cuándo procesa lo que Dios quiere enseñarle a través de ella? Si en cuanto siente una emoción, la expone públicamente, ¿cuándo le da a Dios oportunidad de trabajar en esa emoción? Si cada revelación que recibe la comparte de inmediato, ¿cuándo permite que madure en su corazón? Habacuc 2:20 dice: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle. Hay un momento para hablar y hay un momento para callar. Hay un momento para compartir y hay un momento para guardar. Hay un momento para testificar y hay un momento para meditar. Y cuando no respeta esos momentos, cuando todo es ruido constante, lo que pierde es la capacidad de escuchar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que procesó una emoción en oración antes de procesarla en conversación? ¿Cuándo fue la última vez que experimentó algo significativo y no se lo contó a nadie más que a Dios? Si la respuesta es no recuerdo o nunca, entonces hay un problema serio. Segundo, pierde la profundidad en las relaciones. Déjeme decirle algo que tal vez nadie le ha dicho antes. Cuando cuenta todo a todos todo el tiempo, las relaciones se vuelven superficiales. ¿Por qué? Porque no hay misterio, no hay profundidad, no hay algo especial que solo algunas personas conocen. Mateo 7:6 advierte: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay cosas en su vida que son sagradas, que son valiosas, que son perlas. Y cuando las comparte con cualquiera, cuando no tiene discernimiento sobre qué contar y a quién, lo que sucede es que esas perlas son pisoteadas. No todos merecen acceso a su historia completa. No todos han ganado el derecho de conocer sus luchas más profundas. No todos tienen la madurez espiritual para manejar su vulnerabilidad con cuidado. Y cuando no tiene límites claros, cuando abre su corazón indiscriminadamente, se lastima una y otra vez. Tercero, pierde la oportunidad de que Dios trabaje en secreto. Hay procesos que Dios quiere hacer en su vida que necesitan ocurrir en lo secreto. No todo lo que Dios le muestra es para que lo cuente. No todo lo que Dios está gestando necesita ser anunciado prematuramente. Hay promesas que si las proclama en el momento equivocado pierden su poder. Hay transformaciones que, si las expone antes de tiempo, se abortan. ¿Sabe qué pasa cuando expone algo antes de que madure? Se abre la puerta a la duda, a la crítica, al escepticismo, a las palabras negativas que pueden contaminar lo que Dios está haciendo. Así como un bebé en el vientre necesita el ambiente protegido para desarrollarse, así hay promesas, hay llamados, hay propósitos que Dios está desarrollando en su vida que necesitan el ambiente protegido de la intimidad con Él. Y cuando los expone prematuramente, cuando los somete a las opiniones de otros antes de tiempo, lo que puede suceder es que la incredulidad externa afecte su fe interna. Proverbios 25:2 declara: Gloria de Dios es encubrir un asunto. Hay cosas que Dios le muestra que son para guardar, para proteger, para meditar en privado, no para exhibir públicamente. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre compartir sabiamente y exhibir compulsivamente? Déjeme darle características claras. Compartir con sabiduría es intencional. Usted escoge con quién, cuándo y por qué comparte. Edificante. El propósito es glorificar a Dios o edificar a otros, no buscar atención. Procesado. Ya llevó el asunto a Dios primero antes de llevarlo a las personas. Limitado. Hay cosas que guarda solo entre usted y Dios.
recíproco. También escucha. No solo habla de sí mismo. Exhibir compulsivamente es impulsivo. No puede resistir el impulso de contar inmediatamente. Egocéntrico. El propósito es obtener atención, compasión o admiración. Reactivo. Cuenta sin procesar directamente de la emoción al público. Ilimitado. Todo está en exhibición. Nada es privado. Unilateral. Siempre está hablando de sí mismo. Raramente escucha. ¿Ve la diferencia? Uno edifica. El otro agota. Uno construye relaciones genuinas. El otro crea audiencias superficiales. Uno glorifica a Dios. El otro glorifica al yo. Déjeme preguntarle algo honestamente. ¿Cuántas veces ha compartido algo no porque necesitaba consejo genuino, sino porque quería generar una reacción? ¿Cuántas veces ha contado su problema no para buscar solución, sino para recibir compasión? ¿Cuántas veces ha expuesto su dolor no para sanar, sino para que otros vean cuánto está sufriendo? No lo estoy juzgando. Estoy tratando de ayudarlo a ver un patrón que puede estar saboteando su crecimiento espiritual. Porque hay una diferencia entre buscar ayuda genuina y buscar lástima. Hay una diferencia entre compartir su testimonio para glorificar a Dios y compartir su drama para ser el centro de atención. Y cuando no reconoce esa diferencia, atrae relaciones superficiales. Atrae personas que se alimentan de su drama. Atrae dinámicas tóxicas donde nadie está realmente presente. Amén. Hemos visto la raíz de por qué siente esa compulsión de contar todo. Hemos visto lo que pierde cuando no tiene límites. Hemos visto la diferencia entre compartir y exhibir, pero hay más que necesita entender. En la siguiente parte, vamos a ver ejemplos bíblicos de personas que guardaron cosas en su corazón. Vamos a explorar cómo establecer límites sanos y vamos a descubrir qué hacer cuando la urgencia de contar todo lo ataca. Quiero mostrarle ejemplos poderosos de personas en la Biblia que entendieron el valor de guardar cosas en su corazón. Porque estos ejemplos no están ahí solo como historia, están ahí para su enseñanza. Ejemplo 1. María, la madre de Jesús. Ya mencioné Lucas 2:19, pero mire lo que dice específicamente. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Había experimentado cosas extraordinarias. Visitas de ángeles, palabras proféticas de Simeón, el nacimiento virginal del Mesías, pastores que vinieron a adorar. ¿Y qué hizo con todo eso? ¿Corrió a contarle a todos? ¿Buscó validación pública? No. Guardó, meditó en su corazón. Había un proceso interno que necesitaba ocurrir antes que hubiera proclamación externa. ¿Por qué? Porque María entendía algo profundo, que no todo lo que Dios le mostraba era para consumo público, que había valor en proteger lo sagrado. Ejemplo 2. José después de los sueños. Génesis 37 cuenta cómo José tuvo sueños de Dios sobre su futuro, sueños de liderazgo, de autoridad. ¿Y qué hizo? Corrió a contarle a sus hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Lo odiaron, lo vendieron como esclavo. Era verdad de Dios, era promesa de Dios, pero la contó en el momento equivocado a las personas equivocadas, y pagó el precio de exponer prematuramente lo que debía madurar en secreto. Años después, cuando José fue exaltado a segundo al mando de Egipto, ya no necesitaba anunciarlo. Su vida fue el testimonio. Las acciones hablaron más fuerte que las palabras. Aprendió, de la manera difícil, que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Ejemplo 3. Daniel y su vida de oración. Daniel 6 nos muestra que Daniel
oraba 3 veces al día. Pero note algo importante. No lo anunciaba públicamente. No hacía espectáculo de su vida devocional. Era una práctica privada, consistente, entre él y Dios. Solo cuando lo prohibieron y tuvo que decidir entre obedecer a Dios u obedecer al rey, su vida de oración se hizo pública. Y para entonces era tan sólida, tan real, que estaba dispuesto a morir por ella. ¿Sabe qué es más poderoso que anunciar cuánto ora? Vivir una vida que refleja que ha estado con Dios, sin necesidad de narrador. Hechos 4:13 dice sobre Pedro y Juan: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. No porque lo anunciaban, porque se notaba. La verdadera transformación no necesita anunciarse. ¿Se vive? ¿Está su vida reflejando que ha estado con Dios? ¿O solo sus palabras lo dicen? ¿Amén? Entonces la pregunta práctica es: ¿cómo establece límites sanos sobre qué compartir y qué guardar? Déjeme darle principios claros. Primero, no todos merecen el mismo nivel de acceso. Jesús mismo operaba con diferentes niveles de revelación. Había cosas que enseñaba a las multitudes. Había cosas que enseñaba solo a sus discípulos. Y había cosas que compartía únicamente con Pedro, Santiago y Juan. Entendía el principio de discernimiento. No todos estaban listos para recibir el mismo nivel de revelación. Y si Jesús mismo operaba así, ¿cuánto más nosotros? Entonces necesita tener nivel público. Lo que cualquiera puede saber: su testimonio general, su fe en Cristo, su deseo de seguir a Dios. Nivel privado: lo que solo sus amigos cercanos conocen, sus luchas específicas, sus procesos actuales, sus áreas de crecimiento. Nivel sagrado: lo que solo Dios y tal vez 1 o 2 personas de extrema confianza saben. Sus heridas más profundas, sus promesas de Dios, su intimidad con el Padre. Y cuando respeta esos niveles, cuando no todo es público, 2 cosas suceden. Primero, protege lo que necesita ser protegido. Segundo, las relaciones profundas se vuelven genuinamente profundas, porque hay algo especial que solo algunos conocen. Segundo, pregunte, ¿por qué?, antes de compartir. Cada vez que sienta el impulso de contar algo, deténgase y pregúntese: ¿por qué quiero compartir esto? ¿Estoy buscando consejo genuino o estoy buscando atención? ¿Estoy buscando edificar a otros o estoy buscando compasión para mí? ¿Mi motivación es glorificar a Dios o glorificarme a mí mismo? Y sea brutalmente honesto con esas respuestas, porque sus motivaciones revelan si está compartiendo con sabiduría o exhibiendo compulsivamente. Tercero, procese con Dios primero. Esta es una regla que cambiará su vida si la aplica. Antes de compartir cualquier cosa significativa con personas, compártala con Dios primero. Llévela a Él en oración. Pregúntele qué quiere enseñarle. Espere su respuesta. Permítale trabajar en su corazón. Y después de ese proceso interno, evalúe si necesita compartirla con alguien más. Muchas veces descubrirá que después de procesar con Dios, ya no tiene la urgencia de contarla a todos, porque Dios ya le dio lo que estaba buscando en las personas: validación, claridad, paz. Cuarto, evalúe la madurez espiritual del oyente. No todos tienen la capacidad de manejar su vulnerabilidad con cuidado. Proverbios 20:19 advierte: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Antes de compartir algo personal, evalúe: ¿esta persona ha demostrado ser confiable? ¿Esta persona tiene madurez espiritual para dar consejo sabio?
¿Esta persona me edifica o me arrastra a negatividad? ¿Esta persona guarda confidencias o las comparte con otros? Y si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es negativa, esa persona no merece acceso a sus asuntos más profundos. No es ser orgulloso o cerrado, es ser sabio. Quinto, tenga un círculo pequeño de consejeros. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Note que dice multitud de consejeros, no multitud de oyentes. Hay una diferencia. Un consejero es alguien que conoce la palabra de Dios, tiene experiencia espiritual, lo ama lo suficiente para decirle la verdad aunque duela, guarda confidencia, sección, ora por usted. Identifique 2 o 3 personas así en su vida. Y cuando enfrente decisiones importantes o luchas significativas, búsquelas para consejo. No cuente su situación a 20 personas diferentes esperando que alguien le diga lo que quiere escuchar. Busque consejo sabio de pocas personas maduras. Amén. Déjeme darle pasos prácticos para cuando sienta esa urgencia de contar todo, porque va a sentirla, especialmente si ha vivido así por años. Paso 1. Reconozca la urgencia sin actuar en ella. Cuando sienta esa compulsión de contar algo inmediatamente, deténgase. Solo reconozca. Siento la urgencia de compartir esto ahora mismo, pero no actúe en ella todavía. Santiago 1:19 instruye, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para hablar no elimina el hablar, pero introduce pausa. Paso 2. Llévelo a Dios primero. En lugar de agarrar el teléfono, busque un lugar tranquilo. Ore, Señor, esto es lo que estoy sintiendo. Esto es lo que me pasó. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Necesito compartir esto con alguien o es algo que debo procesar solo contigo? Y espere. Dele a Dios oportunidad de hablar. Paso 3. Espere 24 horas antes de compartir. Esta es una regla poderosa. Si después de 24 horas de procesar con Dios todavía siente que necesita compartirlo, entonces probablemente es apropiado. Pero muchas veces descubrirá que después de 24 horas, Dios ya le dio claridad, ya no necesita la validación externa que estaba buscando. Paso 4. Pregúntese, ¿edificará esto? 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Antes de compartir, pregúntese, ¿edificará esto a la persona que lo escucha? ¿Glorificará esto a Dios? ¿O solo me hará sentir mejor temporalmente? Y si no edifica, no lo comparta. Paso 5. Si comparte, sea específico sobre lo que necesita. Si determina que sí necesita compartir con alguien, sea claro sobre lo que busca. Necesito que ores por mí sobre esto. Necesito consejo sabio sobre esta decisión. Necesito que me escuches sin dar opiniones. Solo estar presente. Eso es diferente a simplemente vomitar su historia esperando que la otra persona adivine qué necesita. Sea intencional. Sea específico. Amén. Ahora le mostraré algo importante. Hay un costo real cuando no tiene límites sobre lo que comparte. Costo relacional. Cuando cuenta todo a todos, las personas empiezan a relacionarse con usted desde compasión, no desde respeto. Desde pobre de él, no desde qué persona tan fuerte. Y nadie admira al que siempre está en drama. Nadie se inspira con el que siempre está quejándose. Costo emocional. Cada vez que expone su corazón indiscriminadamente y alguien lo rechaza, lo juzga o traiciona su confianza, se lastima. Y con el tiempo, esas heridas se acumulan. Se vuelve desconfiado, cínico, amargado, no porque las personas sean malas,
sino porque les dio acceso que no habían ganado. Costo espiritual. Cuando vive contando todo, cuando su vida es exhibición constante, lo que pierde es la capacidad de escuchar a Dios. Porque está tan enfocado en las voces humanas, que la voz divina se pierde en el ruido, y termina viviendo una vida guiada por opiniones humanas en lugar de dirección divina. ¿Vale la pena ese costo? No, definitivamente no. Hace años, atravesé una temporada difícil en mi vida, una situación que me dolía profundamente, y mi primer instinto fue hablar de ello, contar lo que estaba viviendo, buscar comprensión en las personas cercanas. Pero en oración sentí claramente que Dios me decía, guarda silencio. Este proceso es entre tú y yo. Al principio no lo entendí. Pensé que compartir mi lucha podría ayudar a otros, que ser transparente era lo correcto. Pero Dios me mostró algo diferente. Había cosas que Él quería trabajar en mi carácter, en mi fe, en mi manera de responder a la adversidad. Y si yo exponía ese proceso prematuramente, si buscaba consuelo humano antes de buscar su consuelo, iba a perder algo precioso. Entonces, obedecí, guardé silencio, y déjeme decirle que fue difícil, pero transformador, porque en ese silencio aprendí a escuchar la voz de Dios con claridad. En ese silencio mi fe creció de maneras que nunca hubiera crecido si estuviera recibiendo constantemente opiniones humanas. Descubrí que Dios es suficiente, que su presencia es suficiente, incluso cuando nadie más sabe lo que estás atravesando. Esa experiencia me enseñó el valor de guardar lo sagrado, de proteger la intimidad con Dios. Hemos visto ejemplos bíblicos de quienes guardaron en su corazón. Hemos visto cómo establecer límites sanos. Hemos visto qué hacer cuando la urgencia de contar todo ataca. Ahora quiero que entienda algo profundo sobre la raíz de esta compulsión. Cuando no puede guardar nada en privado, cuando tiene esa necesidad urgente de contar todo, hay algo más profundo sucediendo. Está buscando su identidad en el lugar equivocado. Escuche bien. Hay una herida que muchos cargan, una herida de invisibilidad. Es una herida que dice, si nadie sabe lo que me pasa, entonces no existo. Es una herida que grita, si mi dolor no es visto, entonces no es real. Es una herida que susurra, si mi vida no genera reacción, entonces no tiene valor. Y esa herida muchas veces viene de la infancia, de crecer en ambientes donde no fue visto, donde sus emociones no fueron validadas, donde tuvo que hacer cosas dramáticas para recibir atención, y aprendió un patrón. Amor es condicional, tiene que ganárselo constantemente, demostrando que es digno de ser notado. Ese patrón lo carga hasta la adultez, y opera desde ese lugar de necesito ser visto para existir. Pero aquí está la verdad poderosa que Dios quiere que entienda hoy. Usted es visto. Siempre ha sido visto. No por la cantidad de personas que conocen su historia, sino por el Dios que conoce cada detalle de su corazón. Salmo 139 contra 1 hasta 3 declara: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él lo ve en lo público y en lo privado. Lo ve en sus momentos más gloriosos y en sus momentos más oscuros. Lo ve cuando todos están mirando y lo ve cuando está completamente solo. Y su mirada es la que define su valor. Su atención es la que valida su existencia. Su amor
es el que llena ese vacío que ha estado tratando de llenar con la atención de otros. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No necesita que 1000 personas conozcan su historia para tener valor. Necesita entender que el Creador del universo lo conoce completamente y lo ama perfectamente, y cuando eso se vuelve real en su corazón, cuando la mirada de Dios se vuelve suficiente, algo cambia radicalmente. Ya no necesita estar constantemente exponiendo su vida, porque sabe que es visto. Ya no necesita estar constantemente buscando validación, porque sabe que es amado. Ya no necesita estar constantemente narrando su existencia, porque sabe que su vida tiene propósito incluso en el silencio. Amén. Entonces, ¿cómo encuentra libertad verdadera de esa compulsión de contar todo? Déjeme darle pasos prácticos que transformarán su vida si los aplica. Paso 1. Reconozca que tiene un problema. El primer paso hacia la libertad es reconocer honestamente que hay un problema. Deje de justificarlo. Deje de decir, es solo mi personalidad o solo me gusta compartir. Si no puede experimentar nada sin inmediatamente contarlo, si se siente ansioso cuando no está compartiendo, si mide su valor por cuánta atención recibe, eso no es personalidad extrovertida. Eso es búsqueda de identidad en el lugar equivocado. Y el primer paso es decir, tengo un problema, necesito ayuda. Paso 2. Identifique la herida raíz. Pregúntese, ¿cuándo empezó esta necesidad de ser visto? ¿Hubo momentos en su infancia donde no fue escuchado? ¿Donde sus emociones fueron minimizadas? ¿Donde tuvo que hacer algo dramático para recibir atención? No para culpar a otros, sino para entender de dónde viene el patrón, porque cuando entiende la herida, puede llevarla a Dios para sanidad. Paso 3. Lleve esa herida a Dios para sanidad. Isaías 61:1 promete que Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón. Esa herida de invisibilidad puede ser sanada. Esa necesidad de validación externa puede ser satisfecha en Dios. Pero tiene que llevársela a Él en oración, en honestidad brutal. Señor, he estado buscando en las personas lo que solo tú puedes darme. He estado tratando de llenar con atención humana el vacío que solo tu amor puede llenar. Sáname. Ayúdame a encontrar mi identidad en ti. Paso 4. Practique el silencio intencional. Esto va a ser incómodo al principio, pero es necesario. Empiece con algo pequeño. La próxima vez que le pase algo bueno o malo, no lo cuente a nadie por 24 horas. Solo procéselo con Dios. Escriba en un diario si necesita expresarlo, pero no lo comparta públicamente. Y observe qué sucede. Va a sentir ansiedad, va a sentir esa urgencia, resístala, porque del otro lado de esa incomodidad está la libertad. Paso 5. Busque su valor en quien es en Cristo, no en quien lo conoce. 2 Corintios 5:17 declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Su valor no está en cuántas personas conocen su historia. Su valor está en que es hijo de Dios, creado a su imagen, redimido por la sangre de Cristo. Y ese valor es inherente. No tiene que ganárselo, no tiene que probarlo, no tiene que actualizarlo constantemente. Simplemente es. Paso 6. Desarrolle una vida interior rica. Cuando su vida interior es rica, cuando tiene comunión profunda con Dios, cuando está creciendo espiritualmente, cuando está experimentando su presencia, no necesita tanto la validación externa, porque está siendo lleno desde adentro, no desde afuera. Mateo 6:6 instruye, mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo secreto, lo privado, lo que nadie ve excepto Dios. Ahí es donde se desarrolla la vida interior. Y esa vida interior rica produce fruto exterior genuino. Paso 7. Celebre las victorias privadas. Empiece a valorar lo que sucede en secreto tanto como lo que sucede en público. Cuando ora y nadie lo sabe. Cuando ayuna y nadie lo ve. Cuando sirve y nadie lo nota. Cuando obedece a Dios aunque nadie lo aplauda. Esas son victorias reales. Esas son las que cuentan para la eternidad. Y cuando empieza a celebrarlas, cuando empieza a encontrar satisfacción en ellas, la necesidad de aplausos externos disminuye. Amén. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente aprende a vivir para la audiencia de uno, Dios? Primero, experimenta libertad genuina. Juan 8:32 promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando la verdad que es visto por Dios se vuelve su realidad, cuando su valor ya no depende de audiencias humanas, experimenta libertad. Libertad de actuar, libertad de probar su valor, libertad de buscar atención constantemente. Y esa libertad es incomparable. Segundo, sus relaciones mejoran dramáticamente. ¿Sabe qué pasa cuando deja de usar a las personas como audiencia y empieza a valorarlas como compañía? Las relaciones se profundizan, se vuelven genuinas, se vuelven recíprocas, porque ya no está tomando constantemente. Ahora puede dar, puede escuchar, puede estar presente, y las personas sienten la diferencia. Ya no se sienten como plataforma para su show, se sienten valoradas. Tercero, su vida espiritual se profundiza. Cuando pasa más tiempo en la presencia de Dios que en la presencia de audiencias, cuando valora su comunión privada con Él más que el reconocimiento público, su vida espiritual crece exponencialmente, porque finalmente está construyendo sobre el fundamento correcto. Cuarto, se vuelve más efectivo en el reino. Paradójicamente, cuando deja de buscar plataforma, Dios le da plataforma. Cuando deja de buscar ser visto, su vida refleja a Cristo de manera que otros lo notan. Cuando deja de narrar su transformación y simplemente vive transformado, su testimonio se vuelve poderoso, porque es genuino, no es actuación, es vida real. Quinto, encuentra paz profunda. Filipenses 4:7 promete la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ya no está constantemente preocupado por qué piensan otros, por cómo se ve su vida, por cuánta atención está recibiendo, experimenta paz. Paz que sobrepasa entendimiento. Paz que no depende de circunstancias. Paz que viene de saber que está bien con Dios. Y esa paz es lo que su alma ha estado buscando todo este tiempo. ¿Lo ve? La vida que ha estado persiguiendo a través de la atención externa está disponible en la intimidad con Dios. Amén. Déjeme hablarle ahora sobre algo que nuestra cultura ha demonizado: el silencio. Vivimos en una época donde el silencio es visto como sospechoso, donde si no está constantemente actualizando, compartiendo, posteando, la gente asume que algo está mal. Pero la verdad es que el silencio es sagrado. El silencio es poderoso. El silencio es donde Dios habla con más claridad. 1 Reyes 19, 11, 12 cuenta cómo Dios se le apareció a Elías. No en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios habla en el silencio, en la quietud, en el espacio
donde no hay ruido de voces humanas, y cuando llena su vida de tanto ruido, cuando está constantemente en exhibición, constantemente narrando, pierde la capacidad de escuchar ese silbo apacible. Entonces necesita redescubrir el valor del silencio. Silencio no es ausencia, es presencia de Dios sin distracción. Silencio no es vacío, es espacio para que Dios llene. Silencio no es aislamiento, es intimidad verdadera con el Padre. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en silencio ante Dios, no orando peticiones, no cantando, no leyendo, solo estando en su presencia, en silencio? Si no puede recordar, entonces necesita crear ese espacio intencionalmente, porque en ese silencio descubrirá algo hermoso, descubrirá que Dios es suficiente, que su presencia es suficiente, que no necesita audiencias humanas cuando tiene la atención divina. Hay un ejercicio práctico que transformará su vida en los próximos 30 días. El reto de los 30 días. Durante 30 días, antes de compartir cualquier cosa significativa, en persona o en redes sociales, hágase estas 3 preguntas. Pregunta 1. ¿Ya procesé esto con Dios primero? Pregunta 2. ¿Estoy compartiendo desde plenitud o desde necesidad? Pregunta 3. ¿Mi motivación es edificar a otros o buscar validación para mí? Y solo si puede responder positivamente las 3 preguntas, entonces comparta. Pero si alguna respuesta revela que está operando desde necesidad, espere, llévelo a Dios, procéselo con Él. Además, durante estos 30 días, tenga al menos un momento significativo cada día que no comparta con nadie más que con Dios. Puede ser un pensamiento, una revelación, una emoción, algo que vio o vivió, pero guárdelo, solo entre usted y Dios. Medite en ello, ore, permítale que le hable, y al final de los 30 días, evalúe. ¿Su relación con Dios ha profundizado? ¿Se siente más en paz? ¿Sus relaciones han mejorado? ¿Ha experimentado mayor libertad? Le garantizo que si hace este ejercicio con integridad, descubrirá algo maravilloso. Descubrirá que no necesitaba contar todo para sentirse valioso, que no necesitaba exposición constante para tener propósito, porque todo lo que necesitaba siempre estuvo disponible en la intimidad con el Padre. Amén. Hemos llegado al momento de la verdad, y necesito hacerle una pregunta directa que no puede evitar. ¿Para quién está viviendo realmente? Porque esa es la pregunta central de todo este mensaje. Si es honesto consigo mismo, completamente honesto, ¿para quién vive? ¿Vive para la aprobación de Dios o para la aprobación de las personas? ¿Vive para ser visto por Él o para ser visto por ellos? ¿Vive para glorificar al Padre o para validar su propia existencia a través de la atención ajena? Y no me diga la respuesta correcta, dígame la respuesta real, porque sus acciones revelan la verdad. Si no puede experimentar nada sin inmediatamente contarlo, está viviendo para audiencias humanas. Si mide su valor por cuánta atención recibe, está viviendo para validación externa. Si se siente invisible, cuando no está constantemente compartiendo por hacer, está viviendo para ser visto por otros, no por Dios. Y déjeme decirle algo con todo amor pero con toda firmeza. Mientras viva para audiencias humanas, nunca será libre, nunca tendrá paz, nunca estará satisfecho, porque ninguna cantidad de atención humana puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ninguna cantidad de me gusta puede validar lo que solo la aprobación divina puede validar. Ninguna cantidad de audiencia puede darle el propósito que solo el Creador puede darle. Está persiguiendo algo que no puede satisfacerlo. Y en ese proceso está perdiendo lo único que puede.
Déjeme mostrarle dos versiones de su vida un año desde hoy. Versión 1. Decidió vivir para la audiencia de uno. Un año desde hoy, mira hacia atrás y ve transformación profunda. Hubo momentos difíciles, momentos cuando la urgencia de contar todo lo atacó, momentos cuando sintió ansiedad por no estar constantemente compartiendo, pero resistió, aplicó los principios, procesó con Dios primero, estableció límites sanos, practicó el silencio intencional, y algo hermoso sucedió. Descubrió que no necesitaba la validación